Bien, buenas tardes a todos. Eh, bueno, vamos a dar inicio a la clase del día de hoy. Les voy a compartir mi pantalla. Bien, recordando un poco lo que vimos en la última clase, se recuerdan que estuvimos hablando acerca de Jetpack Compose, que era la manera en la cual nosotros íbamos a trabajar directamente en la parte del diseño de nuestra aplicación. Creamos nuestra primera aplicación de ejemplo, donde ustedes pudieron apreciar más o menos cuál es la estructura que va a tener el código inicial. Quiero mencionarles, antes de seguir viendo la parte del código, un poco acerca de lo que ustedes van a encontrar dentro de la estructura de los documentos, que más adelante por supuesto los vamos a seguir utilizando. Pero pues en este caso, si se dan cuenta, en la estructura de documento que ustedes ven en la parte izquierda, van a notar que hay una sección que dice manifest. Ese es un archivo, ese manifest es un archivo .xml que aún todavía lo vamos a seguir utilizando para algunas configuraciones que vamos a hacer más adelante con respecto a algunos elementos que le vamos a agregar a nuestra aplicación. Básicamente el manifest o el manifiesto son algunas características que configuramos a los dispositivos Android, como por ejemplo el icono de la aplicación, entre otras cosas que queremos que se muestren cuando la ejecutamos, el título que debería de aparecer, etcétera. Pero por el momento no lo vamos a tocar porque pues lo vamos a ver más adelante cuando ya estemos trabajando incluso con la parte del diseño de los mapas. Yo les voy a pedir aquí que agreguemos algunas configuraciones para que pueda funcionar de manera correcta. Y además de eso, después del manifest hay otra carpeta que dice Kotlin más Java. Aquí básicamente se encuentran los proyectos, están divididos en tres paquetes. Si observan, hay uno que dice com.example.holamundo Jetpack Compose, que es el que nosotros creamos al inicio, y está otro paquete que dice Android Test y otro que solamente dice Test. Lo que sucede es de que de una sola vez Kotlin incorpora, o en ese caso Android Studio, perdón, incorpora una serie de herramientas de testeo para nuestra aplicación. Nosotros podemos utilizar esas herramientas para, digamos, chequear que todas las funciones que nosotros creamos trabajen de manera adecuada. Pero por el momento no nos vamos a centrar en esta parte, nos vamos a centrar en el primer paquete. En el primer paquete van a notar que está el Main Activity, que yo les dije que normalmente el Main Activity es la primera pantalla con la cual nosotros estamos trabajando en nuestra aplicación. Desde el Main Activity nosotros podemos en ese caso configurar, digamos, todos los componentes o la pantalla inicial con la cual va a trabajar nuestra aplicación completamente al momento que se ejecute. De hecho, es el primer código que se corre al momento que nosotros estamos diseñando la aplicación. Esa es la parte con la que hicimos algunas pruebas la semana pasada. Pero adicional a eso van a notar que hay una sección que dice, o un paquete, carpeta, como lo quieran llamar, que se llama UTem, que sería en ese caso algunas características del tema que tiene aplicado en ese caso la aplicación que acabamos de crear. Por ejemplo, tiene una sección de colors. Estos son los colores como primarios que se pueden aplicar. Si yo quiero en algún momento modificar esas combinaciones de colores, puedo venir aquí a la sección de color, y si usamos por ejemplo variables como purple gray 80, pink 80, estos son los colores que se aplican directamente hacia esos elementos. Yo los puedo cambiar desde acá y automáticamente se cambian dentro de toda la aplicación. Son básicamente como los colores del tema que se aplica cuando nosotros empezamos a diseñar. También hay una sección que dice Tem, donde tiene, digamos, algunas características. Vean que aquí, por ejemplo, aplica los colores. El primario es el purple 80, el secundario es el purple gray 80 y el terciario es el pink 80. Yo podría seguir creando, por ejemplo, aquí más paletas de colores y aplicárselos directamente hacia los temas. Los temas son dos, son el Dark Color Scheme y está el Light Color Scheme. Y aquí aplica en ese caso los colores que vayamos a colocar a esos elementos. Y luego en la parte de abajo pues ya aparecen las primeras funciones de Jetpack Compose con las cuales empezamos a diseñar. Esto lo vamos a tocar más adelante, todavía solamente quería mostrarles que era parte de la estructura. Hay otro archivo que se llama type, que son como definiciones de valores
tipados que nosotros podemos personalizar, solamente hay uno, que por supuesto lo podemos modificar y cambiar algunos elementos por defecto, como tamaño de letra, tipo de letra, etcétera, etcétera. Y el otro que tenemos, que es el Media Activity, con el cual vamos a trabajar el día de ahora. Eso es la parte de Kotlin. Sin embargo, también hay una carpeta que se llama res, que es una abreviatura de recursos. En estos recursos, ahí vamos a encontrar muchísimos más elementos que son parte de la aplicación que nosotros estamos diseñando. Por ejemplo, más adelante les voy a enseñar a trabajar con imágenes. Probablemente vayamos a necesitar incorporar algún tipo de imagen. De hecho, vamos a montar imágenes sobre nuestra aplicación. Entonces, esas imágenes que normalmente son imágenes fijas, como por ejemplo el logo de la aplicación o alguna imagen de fondo que tenga algún efecto especial, entre otras cosas, lo vamos a colocar en esta carpeta que se llama Drop. Ahí movemos los JPG, PNG u otros formatos que se pueden soportar. Está la otra, que es la carpeta donde está el My Map, que básicamente es el icono de la aplicación. Por supuesto, más adelante vamos a aprender a cómo podemos modificar el icono de la aplicación. Vean, aquí están los diferentes tipos de iconos. Tenemos otra sección que son la parte de los values. Aquí en la parte de los values definimos por lo general algunos colores o nombres de elementos que van a ser utilizados de manera global dentro de nuestra aplicación. Por ejemplo, en la parte del colors, vean que aquí están definidos. Cuando utilicemos la palabra purple 20, estos van a ser los valores que se van a aplicar. Estos stream, aquí está definido el nombre de la aplicación. Si yo quiero cambiar el nombre de la aplicación, vengo a ese stream.xml y le puedo colocar aquí el nombre diferente. Y la parte de los temas. Desde aquí también se puede hacer el proceso de trabajar con multidiomas. Yo puedo agregar en esa sección de los values, puedo agregar las diferentes variables que van a definir el idioma con el cual vamos a tener nuestra aplicación. Hay, por ejemplo, aplicaciones que si ustedes su teléfono de manera predeterminada aparece instalado en inglés, entonces puede extraer una serie de variables que determinan los títulos de los textos y justamente los colocan en inglés o en español dependiendo del idioma del teléfono, sin necesidad de que nosotros hagamos nada. Todo está previamente configurado y podríamos tener varios idiomas: inglés, francés, italiano o cualquier otro idioma que nosotros querramos colocar dentro de nuestra aplicación. Ya ese es un trabajo aparte que se hace para que se pueda modificar. Pero esto es parte de los recursos. Yo más adelante les voy a enseñar cómo estos recursos ya se extraen directamente en la sección del código. Justamente vamos a trabajar, como les decía, con imágenes. Entonces esas imágenes las vamos a ir a extraer justamente de los recursos que tenemos en esta sección. Si regresamos al Main Activity, que es el que teníamos en la clase anterior, yo les decía que el Main Activity, como lo hemos visto anteriormente en las clases de Kotlin, lo que tiene al inicio es una clase. Con estos dos puntos le decimos que esa clase hereda de un componente que se llama Component Activity. Y luego esta clase está compuesta por métodos o funciones. Entre una de las funciones que tiene se llama onCreate, y ese onCreate tiene un parámetro que se llama saveInstanceType, que ese parámetro recibe un valor o un elemento de tipo bundle y aparece en este caso aparece que puede soportar valores nulos. Se recuerdan de que esa es la idea principal. Entonces puede soportar, podemos agregarle o podemos asignarle a esa función un valor de tipo null. Y internamente lo que vamos a encontrar, por ejemplo, ya es la ejecución de métodos. Como lo hemos visto en Kotlin, la palabra super significa de que manda a ejecutar el método onCreate de su clase padre. La clase padre es Component Activity. Este setContent, como lo hemos visto también en elementos anteriores, lo que hace es ejecutar una función lambda. ¿Se acuerdan de que en Kotlin aprendimos que cuando colocamos llaves, significa de que de manera interna lo que le estamos enviando es una función lambda? Esta función lambda lo que hace internamente es ejecutar un método que se llama hola.jetpackCompose, que es el que se encarga de establecer el tema. Ese creo que lo vimos por acá. Es esta función que tenemos definida en esta sección, es la que automáticamente se lanza desde acá.
e internamente le envía también una clase, una función lambda, y en esa función lambda le envía un objeto que ya lo vamos a ver. Ese es un objeto contenedor que se llama surface. Este surface, estas características las van a entender el día de ahora para que sepan cómo funciona, pero lo interesante de esto es que esta manda a ejecutar una función cuyo nombre se llama greeting. Esa greeting es la que originalmente teníamos definida acá, que solamente aparece con el texto hola mundo. Nosotros creamos en la clase anterior, nos creamos una función que se llama myHelloWorld. Yo les mencioné que esta función originalmente para que sea una función de diseño, para que funcione con la librería de Jetpack Compose, teníamos que agregarle la palabra composable en la parte de arriba. O sea, definimos el nombre de la función, y siempre que en la parte de arriba lleve la palabra composable, significa de que esa función lo que hace es trabajar sobre el diseño de nuestra aplicación. Si no le ponemos la palabra composable, entonces la función sigue siendo una función común, una función normal. Así que siempre es importante agregarle la palabra composable. Y dijimos de que también antes del composable, si yo le agrego la palabra preview, significa de que esta función puede ser previsualizada antes de que nosotros la ejecutemos directamente en un emulador, o si la ejecutemos directamente en un teléfono físico. ¿Cómo funciona este proceso? Aquí en la parte de arriba podemos dividir la pantalla en tres secciones: uno que es la parte del código, otro que es la parte del diseño y el código, y otra que es solamente la parte del diseño. Si yo le hago clic, aquí me aparece un preview. Si le quitamos esto, solamente aparece la parte del preview. Puedo tener código y preview para poderlo previsualizar. En este preview, si se recuerdan, si yo quito todo esto de acá, básicamente lo que hace es mostrarme nada más la función que dice hello world. Si yo le voy agregando el resto de componentes, digamos que trabajamos con un name, si yo le agrego nada más esto que tenemos acá, lo que hace es que ese cuadro lo crea de un tamaño, de un ancho y un tamaño específico, pero pues no podemos apreciarlo directamente en el texto. Si yo le pongo, por ejemplo, show background, entonces ya me aparece en ese caso el fondo. Vean, ya aparece el color del fondo. Si yo le pongo show UI, entonces ya me aparece también el diseño de mi aplicación como nosotros la necesitamos. Y si yo le pongo el nivel de la API y le pongo el dispositivo que quiero previsualizar, puedo previamente ponerlo, por ejemplo, con una tablet o con un dispositivo diferente que queramos emular. Esa es la forma en la que funciona el preview. La ventaja que tenemos con este Jetpack Compose es que yo puedo estar diseñando y de manera automática, digámoslo así, en tiempo real, puedo estar visualizando cómo me está quedando el diseño. O sea, antes, cuando se diseñaban aplicaciones para Android, uno tenía que escribir el código XML y luego tenía que ejecutar la aplicación para previamente poder analizar cómo le iba quedando en el dispositivo. Y era obligatorio ejecutarlo en el dispositivo. Incorporaron luego una funcionalidad que le permitía, digamos, comunicarse entre Android Studio y el emulador en tiempo real, para que cada vez que yo hiciera un cambio se ejecutara automáticamente en el emulador. Pero consideren que el emulador ocupa espacio de memoria, ocupa capacidad de mi computadora. Entonces, probablemente el estar viendo esos cambios podía ocasionarnos problemas en nuestra máquina si esta no tenía demasiados recursos. Entonces ahora se ha incluido esta funcionalidad muy buena, porque yo puedo previsualizar no por completo el funcionamiento de la aplicación, pero sí la mayoría de elementos que son que es posible previsualizarlos. Entonces vamos ahora a trabajar, vamos a seguir viendo algunos elementos, pero quería mencionarles esa parte. Quisiera, por ejemplo, previsualizar este hola mundo, pero ahora agregarle en este caso un parámetro. El problema cuando hablamos de un parámetro es que este pueda recibir parámetros previos, como por ejemplo, yo quiero que me envíe el nombre, y por supuesto el nombre va a ser de tipo string. Y si se dan cuenta, ahora sí ya me genera un error,
porque en este caso a esta función que acabamos de diseñar acá ya no es de tipo preview. O sea, esta función de tipo composable ya no la puedo previsualizar porque está recibiendo un parámetro. Y como es un parámetro, entonces al preview pues se le hace un poco más complicado poder determinar qué es lo que queremos enviarle a esa función. Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿De qué forma se trabaja para que realmente funcione ese preview? Lo que hacemos es crearnos otra función de tipo composable. Y a esta función yo le puedo poner my hello work test, por ejemplo. Esta va a ser la función que va a previsualizar. Esta my hello world 3 lo que va a hacer es mandar a llamar a la función que ya tenemos definida, que se llama my hello world, y ya le puedo enviar el parámetro. Por ejemplo, el parámetro que le voy a enviar es Juan, por decirles algo. Entonces ahora, si se dan cuenta, ya aparece por acá hola mundo y aparece no aparece todavía el texto porque no le he dicho qué voy a hacer con el parámetro string, pero yo le puedo decir hola mundo, digamos, y agregarle que me imprima la variable. Entonces ahora ya dice hola mundo Juan. Si se dan cuenta, ya automáticamente se está ejecutando esta función, está recibiendo un parámetro, solo que el valor yo se lo estoy enviando de manera fija desde la función que es previsualizable. Entonces normalmente nos creamos una función para hacer el preview. En esa función podemos probar los diseños enviándole los parámetros que nosotros consideramos que deberían de dibujarse. Pero a una función con parámetros, eso sí tienen que recordarlo, no es una función previsualizable. Bien, viendo ahora un poco la parte de la aplicación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero ejecutar esta aplicación en un dispositivo real? Para ejecutarla en un dispositivo real, ahí sí tienen que tener mucho cuidado con la parte de lo que vayan a crear. Lo que tienen que hacer es crearse un nuevo dispositivo. Si ya tienen algún dispositivo, por acá les va a aparecer, en esta sección de arriba les va a aparecer el dispositivo previamente creado. Si no tienen ningún dispositivo, vamos a buscarnos, por acá tiene que haber un botoncito. Este que aparece aquí que dice Device Manager, no sé si lo logran previsualizar, es justamente aquí, se lo voy a mover, se va a hacer grande el mouse, aquí está el Device Manager. En ese Device Manager ustedes le pueden dar clic y aquí le pueden decir que quieren crearse un nuevo dispositivo. Por acá está el botoncito que quiero que sea grande. Aquí está el botoncito más y desde aquí ustedes pueden crearse su propio dispositivo virtual, si al caso no tienen alguno. Si ya tienen alguno, no hay problema. Si lo quieren crear, solo quiero mostrarles cómo se hace el proceso de creación de ese dispositivo virtual. Conste que este es un dispositivo como una máquina virtual. Le va a empezar a consumir recursos de su computadora dependiendo de lo que ustedes le vayan asignando. Pero les voy a dar un ejemplo. Le hacemos clic y aquí me va a pedir qué es lo que quiero crear. Vean que curiosamente ya tiene, eso no estaba el año pasado, pero ahora ya está el dispositivo, el Pixel Fold, que son esos dispositivos plegables. Creo que Pixel ya lanzó alguno de esos. Entonces ya está el Pixel Fold. Puedo tener un Pixel 8 Pro, puedo tener un Pixel 8, un Pixel 7a, un Pixel 7a, un Pixel 7 Pro, y así sucesivamente puedo emular cualquiera de estos dispositivos que tenemos actualmente. Cabe mencionar que los que tienen este iconito significa que tienen disponible la Play Store, y eso significa de que yo puedo loguearme, por ejemplo, dentro del dispositivo Android y probablemente bajar aplicaciones de la aplicación. Seleccionamos en este caso el dispositivo que yo quiero emular. Vean si su máquina no tiene demasiados recursos, entonces traten de emular un Pixel que sea de menos, de una generación previa, pero que por supuesto pueda soportar en ese caso las características. Aquí les da incluso la resolución que ya tienen para ese dispositivo. Le dan Next y aquí les pregunta cuál es la versión del sistema operativo que quieren instalar. Por ejemplo, yo les decía que la versión 10 era la versión Q.
El Android 11 era la versión R. Yo tengo el Android 12, que es la versión S. Ya actualmente está la versión Android 14 y está Android 15, que se lanzó este año. Entonces podríamos descargarnos el Upside Draw Cake, que es la versión 15, la versión 14, perdón, para un Android 14. Si quiero, por ejemplo, probar una funcionalidad en un Android de última generación, puedo hacerlo desde acá. Solo que este lo tengo que descargar. El mío ya está descargado, solo para que tengan una idea. Pero si quiero descargar alguno, en el caso de ustedes, solo le hacen clic a este botoncito y empieza a hacer el proceso de descarga. Y lo que va a hacer es emularles esa versión de Android en el dispositivo que acaban de seleccionar. Es muy útil porque yo les mencionaba que a veces cuando uno publica una aplicación y la prueba, por ejemplo, en un Android 12, uno dice, pues en mi Android 12 funciona perfecto, no me da ningún problema. Pero por alguna razón en las nuevas versiones puede empezarnos a generar algún tipo de inconveniente. Entonces es bueno ir probando nuestra aplicación en diferentes tipos de dispositivos. Creo que uno de los problemas más grandes que tiene Android actualmente es eso, la diversidad de versiones de sistema operativo que está lanzando. Quizás en ese sentido Apple es un poquito más homogéneo porque, por ejemplo, si ustedes tienen un Android 10, creo yo, un iPhone 10, que no me acuerdo cómo le llamaban, pero todavía ya puede correr la última versión del iOS, del sistema operativo que se instala. Y los dispositivos pueden recibir soporte para diferentes sistemas operativos en el transcurso del tiempo. Quizás la única diferencia es que, por ejemplo, los únicos que soportan, en nuestro caso, la inteligencia artificial de Apple son las versiones 15 y 16. Pero puedo tener un Android, un iPhone 14, un iPhone 13, un iPhone 12, un iPhone 11 o un iPhone 10 y va a tener las mismas versiones, si lo estamos actualizando constantemente, va a tener la última versión del sistema operativo. Mientras que con los Android en algunos casos es un poquito más complicado porque dependiendo del proveedor con el que nosotros tengamos nuestro teléfono, así va a ser la versión que se está actualizando. Pero en ese caso, por ejemplo, si yo quiero un Pixel S, el Android S, que sería la versión 12 del sistema operativo, si ya la descargamos, le damos Next. Y ahora lo que nos pide en esa parte de acá es el nombre. Yo le puedo poner un nombre a este dispositivo, le puedo poner para yo saber, por ejemplo, que voy a probar Android 12, le puedo poner Android 12. Le puedo colocar si cuando inicie quiero que inicie de manera horizontal o de manera vertical, lo más común es que inicie de manera vertical. Y le puedo colocar algunas opciones avanzadas, como por ejemplo si quiero emular la cámara, si quiero utilizar la cámara de mi computadora, puedo ponerle webcam 0 para que cuando yo encienda la cámara del emulador, se encienda la cámara de mi computadora. O puedo hacerla emulada. Cuando es emulada, pues ahí los pone unos dibujitos bien raros. Si quiero usar la de mi computadora, pues deben de considerar que pues también va a utilizar más recursos en el proceso de conexión. Y la parte de las escenas, si en el caso es emulada, si es la principal, nos va a quitar esta parte o nos va a permitir en ese caso poner una escena. Pero si por lo general lo dejamos en emulado, yo puedo cambiar la manera en cómo se puede previsualizar esa información. La red, si yo la quiero full, LTE, Edge, GPRS, que también eso es emulado. La latencia, si la queremos, tiene que ver mucho con la red de comunicación, cómo la queremos emular. Esto nos puede servir para simular diferentes eventos. Imagínense que mi aplicación va a funcionar en una red vieja, entonces puedo ponerle aquí esa red. Y así sucesivamente puedo seguir agregando, por ejemplo, cuánta memoria RAM le quiero almacenar, esta es la memoria interna, esta es la LSDK, si quiero agregarle en ese caso la configuración, entre otras cosas. Y ahí ya le damos Finish. Y cuando ya le demos Finish, nos va a aparecer en este caso los dispositivos en esta lista. Si yo quiero iniciar el dispositivo, solo necesito darle clic al botoncito que dice Start y automáticamente se enciende el teléfono. Ese sí tarda un poquito en arrancar, en el caso que lo queramos hacer. Si yo quiero probar, por ejemplo, este Hello Work, le voy a mostrar acá. Si yo quiero probar este Hello Work y le digo que lo voy a probar en el Pixel 31, creo que me funciona.
Le pongo aquí Pixel 31, que es el mismo que teníamos acá, y le hacemos clic al botoncito Play. Y eso lo que va a hacer es automáticamente compilarnos, bueno, lanzar en este caso el emulador y compilarnos nuestra aplicación. Ya van a notar por ahí que ya va a aparecer la parte del emulador ejecutándose. Ese es el único detalle. Si observan el tiempo que se tarda en compilar y ejecutar el emulador, es un poquito más tardado. Ya cuando arranca, sí, el proceso es un poquito más rápido, pero en el momento que nosotros en el momento que nosotros lo ejecutamos la primera vez, sí se tarda un poquito. Ahí sí ya lanzó la parte del emulador. Vean que aquí tengo la vista previa. Voy a quitarme la vista previa. Esto que ustedes ven acá ya es el emulador corriendo. O sea, aquí ya dice Hello Android. Pero yo le he puesto que me muestre Hello, que me muestre, por ejemplo, Hola Mundo, y que me muestre el nombre. Debería de aparecer Juan. Sin embargo, aquí me está apareciendo Android. Vean, hay dos diferencias entre lo que aparece acá y lo que aparece aquí. ¿Qué es lo que está sucediendo? Esto que tenemos aquí es un preview. Es para previsualizar nuestra aplicación. Pero lo que está ejecutando mi aplicación es esto que tenemos acá. Y aquí, si se dan cuenta, la función que yo estoy mandando a llamar se llama greeting o greeting. Y si voy a revisar esa función greeting, es la que tenemos en la parte inferior. Me voy a borrar esto, porque pues no lo vamos a ocupar. Y lo que vamos a hacer es que en la parte superior, en lugar de mandar a llamar la función greeting, me voy a mandar a llamar mi propia función que dice my hello world. Se puede cambiar este greeting por my hello world. Y le voy a enviar siempre como parámetro Android. Entonces ahora, si lo actualizo, se vuelve a actualizar. Solo que dice hola mundo Android, porque yo le he puesto Android acá. Pero si por ejemplo le pongo, digamos, Marlene, por decirles algo, entonces ahora en mi teléfono, esto ya se está ejecutando en un teléfono emulado. En mi teléfono ahora va a decir hello, hola mundo Marlene. Ese ya es un código que se está ejecutando. Les menciono que es un código porque, si se dan cuenta, yo puedo simular ese teléfono. Tiene aplicaciones instaladas. De hecho, por aquí vamos a encontrar la App Store. Puedo entrar a la App Store. Puedo iniciar sesión. Aquí, perdón, está la Play Store. Puedo iniciar sesión y hacer cualquier cosa que nosotros deseemos. Funciona como que si tuviéramos un teléfono real. Eso es con respecto a la parte del emulador. Yo les diría de que se creen un emulador para ver cómo les corre en su computadora. Y si en el caso no les funciona el emulador, yo les voy a dejar en la plataforma un link para que ustedes puedan habilitar, se le conoce como las opciones de desarrollador, que las puedan habilitar en su teléfono. Y si ya las habilitan en su teléfono y la conectan a su computadora por un cable USB, ya les va a aparecer aquí en esta lista su teléfono. Entonces ya ustedes pueden seleccionar su teléfono de esta lista y darle play y se va a ejecutar en su teléfono. Pero para que en su teléfono funcione hay que habilitar algunas opciones. Se llaman opciones de desarrollador. Les voy a mandar una página donde les dice paso a paso lo que ustedes tienen que hacer con su Android. Y de ahí, cuando ya hayan hecho esas opciones en su Android, conectan su Android a su computadora y ya les tendría que aparecer en este listado de acá. Bien, sigamos ahora trabajando con Jetpack Compose. Esto nada más era como una introducción a cómo funciona, en ese caso, este elemento principal. Vamos a empezar a hablar ahora, acerca de layouts. Para no confundirnos, nos vamos a crear otro nuevo proyecto. Voy a crearle aquí nuevo proyecto. Recordar un poquito que como vamos a trabajar con Jetpack Compose, debo seleccionar la primera opción donde dice Empty Activity, porque desde ahí me voy a crear yo mi propio elemento con Jetpack Compose. Aquí le vamos a poner, yo le voy a poner Layout Projects 2025. Aquí me pregunta cuál es la opción mínima con la que yo quiero instalar. Le voy a poner que la pruebe en un Android 12, solamente para probar, que es el mínimo SDK donde debería... No, verdad, lo teníamos en Android 10, perdón. Si no, no vamos a tener suficiente cobertura. Vamos a dejar con Android 10. Le dejamos las opciones predeterminadas y le vamos a dar Finish.
Y ahí nos va a empezar a crear un nuevo proyecto. Y ahí ya se está creando el nuevo proyecto. Vamos a esperar a que termine de crearlo. Si se dan cuenta, él crea toda la parte de la estructura. Como les mencioné anteriormente, baja todas las librerías. Es todo un proceso interno que se desarrolla para podernos crearnos toda la parte del esqueleto, si queremos verlo de esa manera, o de la plantilla inicial con la cual empezamos a desarrollar nuestras aplicaciones en Android. Entonces nos prepara todas las herramientas necesarias para que desde cero nosotros empecemos a programarlo. Incluso guarda o descarga algunas nuevas librerías y ya está listo. Cuando ya nos aparecen por acá las aplicaciones, ya nos aparece estos elementos y nos aparece el REST, es porque ya está disponible y nos abre el Main Activity. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Por el momento nos vamos a borrar estas funciones. Ya más adelante vamos a corregir esto y voy a poner o voy a crear mi propia función y vamos a trabajar ahora con una función que se va a llamar mybox. Vamos a cambiar aquí greeting por mybox y como no tiene ningún parámetro le vamos a quitar los parámetros. Así ya no nos da error. Este mybox, lo que vamos a hacer en este momento es trabajar con el layout box. ¿A qué nos referimos con el layout box? Los layouts, no sé si se recuerdan un poco que hablamos de eso en Java. Los layouts son cajas o son contenedores en donde nosotros agrupamos los diferentes elementos que va a tener nuestra aplicación. Y el layout es el que se encarga de moldearlos o de ordenarlos dependiendo del tipo de layout que nosotros vayamos a utilizar. Por eso es importante saber manejar los principales. Hay diferentes tipos de layout, pero debemos de aprender a manejar los principales porque estos elementos son los que nos van a permitir ordenar o darle forma al diseño que nosotros vayamos a crear de nuestra aplicación. Voy a crearme la preview en la parte de abajo porque necesitamos siempre una función que me permita hacer un preview. Se lo voy a poner un composable y me voy a crear una función que se llame mybox preview para que no necesitemos ejecutar el emulador para poder ir previsualizando. Y a este se recuerdan que para que sea previsualizable, entonces le vamos a poner preview. Y acá adentro, para que previsualice, le voy a decir que lo primero que va a hacer es previsualizar mybox. Entonces todo lo que hagamos en esta función de arriba se va a previsualizar en la parte de abajo. Para eso necesitamos habilitar esta sección de acá abajo. Si le damos bool replace, ahí van a notar que, bueno, por el momento no tiene nada. Así que por eso es que nos aparece este mensaje de error. Bien. ¿Qué es lo que vamos a empezar a previsualizar o qué es lo que nos vamos a empezar a crear en esta parte del composable? Vamos a usar el primer elemento que se llama box. Este es, digamos, el elemento con el cual vamos a trabajar. Si les aparece de color rojo, significa de que ustedes deben de importar la librería del box. Entonces pueden presionar al Enter, como lo hacíamos en Java. Si ustedes presionan al Enter, ahí automáticamente les importa esos valores. Este box originalmente debería de tener o le deberíamos de mandar una función lambda. Si yo le quiero mandar una función lambda, abro paréntesis y ahí le mandamos la función lambda. Y dentro de él vamos a poner otro box, que es otro contenedor del mismo tipo con una función lambda. Acuérdense que esto que colocamos llaves acá, siempre lo que hacemos es mandarle una función lambda. Significa de que box es una función que recibe como parámetro otra función. Esto básicamente lo que hacemos es enviárselo como parámetro al box para que él empiece a trabajar. Veamos ahora si ya se lo puede refrescar. Creo que me está dando un error.
necesitamos Android 35. Bueno, vamos a ponerle los datos al preview para que nos pueda previsualizar algún tipo de información. Y vamos a ponerle aquí que nos muestre el show background. Le vamos a poner true. Y le vamos a poner que nos muestre el show UI. Y también le vamos a poner true. Vamos a ver si con eso nos puede dar un previsualizado de la construcción del objeto. No, todavía no. Dice que creo que el SDK que le pusimos es muy alto, por eso nos está dando ese problema. Déjeme revisar cómo teníamos el objeto anterior. Creo que lo creamos con la misma versión. Esos son a veces algunos detalles que suceden cuando estamos trabajando con Android Studio, que si no hemos descargado correctamente los dispositivos, nos puede generar ese tipo de problema. Creo que le puse... Déjenme ver. Hay unos archivos por acá que los vamos a tocar más adelante, que son estos Gradle. Según eso tengo la versión 24. Sí, debería de correr. Vamos a hacer algo. Vamos a reconstruir el proyecto. El min SDK. Vamos a ver. Target 31. Vamos a ver qué error es el que nos genera. Bueno, vamos a hacer algo. Voy a tratar de corregir este error más adelante y se lo voy a mandar. Les voy a explicar si alguno le da el mismo error, se lo voy a explicar en la próxima clase para ver cómo se resuelve. Y mientras tanto vamos a trabajar en la que ya estaba funcionando. Eso es un error de un SDK. Hay una parte donde no compila porque el SDK no concuerda. Así que por el momento lo que voy a hacer es borrarme toda esta sección. Aquí me voy a crear todos los datos que teníamos en el anterior. Y con esta vamos a trabajar para que podamos avanzar. Porque si en lo que encuentro el error, pues nos va a llevar un poquito más de tiempo. Aquí le vamos a poner MyBox. Esta no lleva nombre, así que la vamos a quitar. Vamos a quitar el emulador y vamos a poner el preview. Y aquí sí ya lo podemos ver. Entonces ya nos creamos nuestro primer MyBox. Lo que quiero que vean que estas básicamente son unas cajas. Eso es el primer tipo de contenedor con el cual vamos a trabajar. En este contenedor, si nosotros colocamos el mouse aquí, van a notar que no se puede ver absolutamente nada. Pero yo, por ejemplo, puedo cambiar su tamaño. O sea, como estos no tienen contenido, si ustedes se dan cuenta, este box no tiene contenido, que es el primero, están justamente en esta esquinita, en la parte de arriba. Ahí se están dibujando.
Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el modifier. Hay un parámetro, o hay un parámetro que se llama modifier en esta parte de acá. Ese modifier nosotros le vamos a decir modifier. Este modifier nosotros le vamos a decir que le vamos a asignar unos valores. Noten que hay una diferencia entre el nombre del parámetro y el valor que le vamos a asignar. El nombre del parámetro por lo general es en minúsculas, y el valor que le asignamos por lo general es una clase que ya aparece en mayúsculas. Y hay varios tipos de modifier, así que ustedes traten de seleccionar entre el listado que aparece acá. Traten de seleccionar el que dice siempre androidx.compose.ui. Si seleccionan otro, es probable que les genere conflictos al momento de estar trabajando con la aplicación. Entonces le pongo .modifier, y aquí lo primero que voy a hacer es decirle que este objeto que acabamos de crearnos, le vamos a pedir que ocupe todo el espacio. Si se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo puedo cambiar el tamaño, puedo ponerle márgenes, puedo ponerle el alto, puedo ponerle el ancho, y hay varias características que podemos configurar. Una de ellas es especificar, por ejemplo, cuánto es el espacio que yo quiero que ocupe el elemento. Está el primero que dice Fill Max Size. Ese Fill Max Size lo que hace es ocupar todo el espacio del contenedor. Hay otro que se encuentra en la parte de abajo. Déjenme ver si lo encontramos. Hay uno que se llama Fill Max Height, que ese lo que hace es ocupar todo el alto sin ocupar el ancho. Y hay otro que se llama Fill Max Width, que ese lo que hace es ocupar todo el ancho y no el alto. Entonces, pero si nosotros queremos ocupar tanto el ancho como el alto, entonces el parámetro que debemos de utilizar en ese caso es el Fill Max Size. Vamos a llegar hasta el final. Y usamos el Fill Max Size. Entonces, ahora si se dan cuenta, si coloco el mouse, no sé si notan que hay un borde azulito indicándonos el tamaño del elemento que queremos ocupar. Ahora sí, a este que tenemos abajo, a la otra caja, a este sí le voy a poner un tamaño específico. Le voy a poner un modify, y dentro de ese modify vamos a usar ahora la clase que se llama modify, y en ese modify le voy a poner .width, que es el tamaño, y acá le voy a poner cuánto va a ser el tamaño. El tamaño por lo general está especificado en ciertas unidades de medida. Más adelante en una clase vamos a discutir cuáles son las unidades de medida que se utilizan dentro de los dispositivos, porque pueden ser, por ejemplo, pulgadas, píxeles, centímetros o puntos. Esos puntos que nosotros vamos a ocupar ahorita son puntos porcentuales o algo parecido, que tiene que ver mucho con el tamaño del dispositivo. Por ejemplo, si yo le pongo 200.dp, que es una de las unidades de medida que vamos a utilizar para los altos, anchos, márgenes, significa de que el tamaño va a ser proporcional dependiendo del tamaño del dispositivo. 200 dp no va a ser lo mismo en un Samsung, por ejemplo, que tenga un ancho de 7 pulgadas a una tablet que tiene un ancho de 10 pulgadas. Va a ser totalmente proporcional. Entonces lo que trata es de que esos valores sean puntos, pero en proporción al tamaño del dispositivo. Si les aparece de color rojo, significa de que hay que importarlo. Entonces hay que darle al Enter y ahí automáticamente se importa. Y ese es el ancho de esta tabla, de este cuadro. Si se dan cuenta, no se ve porque no tiene contenido. Pero yo le puedo también especificar el alto. Entonces después del paréntesis de dp le ponemos .height, y ahora aquí le ponemos el ancho. Le vamos a poner también 200.dp. Esto para que se vea mejor. Yo lo que hago es colocarlo en varias líneas, porque así es bien difícil identificarlo. Entonces le doy Enter, y luego en esta parte de acá, cuando ya ponemos el punto, le damos Enter, y ahí vamos colocando cada una de las propiedades. Y así yo puedo diferenciar. Hay una combinación de teclas que se las voy a dar en la próxima clase, que también sirve para acomodarlos automáticamente. Pero van a notar que ahora este modify ya tiene un tamaño, que es este que tenemos acá. Entonces ahora ya para diferenciarlo, porque necesito saber, por ejemplo, aquí visualmente solo que le ponga el mouse puedo notarlo, le voy a poner un color de fondo.
Para ponerle un color de fondo le puedo dar enter y aquí usamos el background como elemento y adentro usamos la palabra color y le ponemos, por ejemplo, a este le vamos a poner yellow y así es como le ponemos color. Si se dan cuenta, ahora este cuadro que tenemos acá ya está de color amarillo. Entonces hay dos contenedores. El primer contenedor es este box y dentro de ese box tenemos otra caja. Ese es un layout y esa caja lo que contiene ahorita nada más es un tamaño, no tiene contenido, es un tamaño de 200 por 200. Ahora a esa caja que le acabamos de colocar, le vamos a poner color al padre. Aquí tenemos el padre. Lo que hacemos es que después del file max size le ponemos punto y le ponemos background y aquí le puedo poner color punto, le vamos a poner un dark gray y van a notar que ya aparece de color gris oscuro. Entonces ya tenemos color para el padre y ya tenemos color para el hijo. Vamos a tratar de hacer esto un poquito más pequeño para que podamos ir viendo mejor los cambios, tengamos más espacio. Bueno, vamos a dejar así por el momento. Entonces, ya que tenemos en este caso los cuadros, ahora lo que vamos a hacer es agregarle cuadro de texto al hijo. En este caso, a este box que tenemos acá le vamos a agregar contenido. ¿Dónde le agregamos el contenido? El contenido tiene que estar dentro de las llaves. Dentro de las llaves, que es en este caso una función lambda, ahí le voy a especificar qué es lo que quiero dibujar dentro de ese cuadro de texto. Entonces acá adentro, dentro de estas llaves, aquí le podemos colocarle en este espacio. Ahí voy a decirle que lo que quiero agregar es que esto lo vamos a ver más adelante a detalle, un text, y a ese text le vamos a poner este es un texto. Y no sé si logran ver que ya aparece dentro del box esa palabra que dice text. Lo voy a hacer un poquito más grande. Vean, ahí dice este es un text. Entonces, ese text que acabamos de agregar actualmente, ¿qué pasa si le agrego otro elemento? Entonces, puedo poner otro text y decirle acá, este es otro texto. ¿Qué es lo que ha sucedido? Si logran diferenciar, lo voy a hacer grande. Si logran ver, lo que ha hecho es que ha montado un cuadro de texto dentro de otro cuadro de texto. Le vamos a decir, en lugar de este es otro texto, le voy a poner porque es lo mismo que tenemos arriba. Generando otro texto. Si se dan cuenta, ha colocado uno encima de otro. Entonces, en resumen, ¿qué hace en este caso el box? Cuando nosotros estamos trabajando con un box. Los box es un layout que lo que hace es que cuando le colocamos esos elementos, coloca todos los elementos contenidos dentro de él uno encima de otro, uno encima de otro. Para eso sirve el box, para colocar elementos uno encima de otro, de manera predeterminada. Si lo notamos, por ejemplo, este box que tenemos arriba, este es el primer contenedor. Aquí con estas llaves le hemos indicado cuál es su contenido. Si observan, el contenido de este box padre es otro box hijo. Entonces, en ese box hijo tenemos un cuadro con 200 píxeles por 200 píxeles y lo que ha hecho con ese cuadro es colocarlo en la parte de arriba de manera predeterminada y lógicamente si agregara otro elemento, digamos que quisiera poner otro box, lo tendría que poner después de esta llave. Si pusiera otro box, entonces me lo pondría encima de ese otro elemento. Probemos solo para probar. Voy a poner otro box. Ese box que voy a colocar le voy a poner siempre el modify. Igual y ponemos el modifier. Y le voy a poner que este de alto le voy a poner 50 dp. 50.dp. Y de ancho, de ancho era 50.dp y de alto le vamos a poner también 50.dp. Entonces este es otro box. Por el momento no se logra ver, lo voy a poner en varias líneas para que lo podamos diferenciar. Aquí está dentro del modifier, entonces le damos enter y voy a poner primero el white, luego el height y aquí le voy a poner el background y le vamos a poner color.red, por ejemplo.
Entonces, si notan, ahí está otro cuadrito. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Este box, que es el contenedor principal, de su contenido empieza a partir de estas llaves, tiene este box y este box. ¿Y qué es lo que ha hecho? Este lo ha puesto uno encima de otro. Este box que tenemos acá tiene dos elementos hijos. ¿Cuáles son sus dos elementos hijos? Son esos que tenemos en esta llave. Y lo que ha hecho es colocar el texto uno encima de otro. Entonces, de manera predeterminada, los box lo que hacen es colocar sus elementos hijos uno encima de otro. Voy a comentariar este, más adelante lo vamos a seguir usando, pero voy a comentariar este y voy a comentariar este otro de aquí abajo. O lo vamos a borrar porque era nada más para que vieran el ejemplo. Entonces, ahora que ya he puesto solamente ese box, quiero que vean qué podemos hacer ahora con esos box. Voy a hacer que primero el cuadro principal que tenemos acá, este elemento, lo mande de una sola vez a una posición cualquiera. Para hacer ese proceso de mandarlo a una posición cualquiera o alinearlo, tengo que agregar otro parámetro. El parámetro modify, que ya lo vamos a ver más adelante para qué se utiliza, pero por lo general el parámetro modify me permite darle a un elemento opciones como su color, su tamaño, su alto, en este caso su alto, su ancho o su tamaño, por ejemplo. Pero si yo quiero, por ejemplo, alinear algún elemento, entonces tengo que agregar otro parámetro. Como el parámetro modifier, este que acabamos de agregar acá, termina en este paréntesis, entonces aquí le puedo colocar una coma, doy enter, y ahí voy a agregar otro elemento. Se llama content align. Ese content align me dice cómo quiero que este contenedor padre, que es el primero, alinee sus elementos hijos. Para eso voy a utilizar una clase que se llama align, y en esa clase que se llama align le voy a poner punto y aquí le voy a decir cómo quiero que lo coloque. Le voy a poner que me lo coloque abajo. Entonces ahí le ponemos content.align y ahí le ponemos que lo coloque abajo. Creo que me lo está... Tenemos que importarlo. Vamos a ver si tenemos algún error en la parte de arriba. Vamos a compilar. Ahí no sé qué decir cuál es el problema que está generando. Con estos detalles no se preocupen porque de hecho son muy comunes cuando estamos trabajando con la parte de la aplicación. Dice que no cuadra, vamos a ver. Vamos a agregarlo de nuevo. Así sería. Por ejemplo, ahorita, si ya lo volvemos a compilar, o vamos a refrescarlo acá, van a notar que de una sola vez lo mandó a la parte del centro. Para explicarles lo que pasó hace un momentito, para entender por qué se generó ese error, yo seleccioné aquí arriba este que decía function y ese es el que me importó. Por eso es que me generó ese error. Así que debe de ser siempre el elemento que esté en la parte de abajo. Este lo está importando de otra librería. Por eso es que no cuadra. Entonces le voy a poner el center y vean que automáticamente lo coloca al centro. Pero este tiene más propiedades. Si yo le pongo punto, le puedo decir que me lo alinee hacia la parte de abajo. Si le pongo bottom end, le vamos a poner. Y vean, ahí lo colocó en la parte inferior al lado izquierdo. O si le coloco, por ejemplo, bottom star, ahí me lo colocó en la parte de abajo, en la parte izquierda. O si, por ejemplo, yo lo quiero en la parte de arriba, le puedo colocar top center, por ejemplo.
y ahí me lo coloca en la parte de arriba al centro. O si lo quiero, le puedo poner top end, por ejemplo. Entonces me lo coloca en la parte derecha. Entonces con este le estoy indicando cómo quiero, que este es mi padre, cómo quiero que el contenido de ese cuadro se alinee. Lo voy a poner ahorita al centro. Entonces ahí ya lo tenemos al centro. Veamos ahora cómo podemos alinear la parte del texto. Entonces en el caso del texto, lo mismo acá. Ahora aquí terminemos el parámetro modifier. Este parámetro modifier ocupa todos esos elementos. Le he puesto el while, el high y el background. Por lo tanto termina en esta línea de acá. Entonces ahora lo que voy a hacer es ponerle una coma, darle enter. Y acá vamos a poner otro parámetro que sería el parámetro content align. Y hacemos lo mismo, le ponemos align. Y en este caso, este texto que vamos a colocar acá, lo voy a poner al centro. Vean, y ahora el texto que teníamos en la parte de abajo se encuentra alineado al centro. Estamos trabajando con el segundo contenedor. Este es el primer contenedor, este es el segundo contenedor. Para que no se vayan confundiendo con los parámetros, con todos los elementos, pues conforme vayan practicando se van a ir dando cuenta cómo es que se pueden ir especificando esas alineaciones. Pero por el momento, para tener una idea, aquí cuando pongo un box, entre paréntesis, como esa es una función, coloco los parámetros. Este le he enviado dos parámetros, el parámetro modify y el parámetro content align. ¿Se acuerdan que vimos en Kotlin una forma en la cual nosotros enviamos parámetros por nombre? Entonces básicamente estoy enviando el parámetro modifier y el parámetro content align. Si ustedes quieren saber cuáles son los parámetros que contiene la función box, si colocan el mouse encima se van a dar cuenta que ahí está el modifier, el content align, el propagate mean constraints y está el content, que son en este caso el composable, la función lambda que estamos enviando. Entonces estos son los parámetros que le estamos enviando al final de cuentas. Por lo tanto los estamos enviando con nombre. Estos son con nombre y así es como se envían esa información. Veamos qué pasa con el segundo texto. Si se dan cuenta, con el segundo texto ahí tenemos el pequeño problema que lo alineó y los coloca exactamente, los coloca se volvió a mover, lo coloca justamente uno encima de otro. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si a mí me dicen, mire, lo que yo necesito es que coloque el contenido de este texto, que sería ese que dice generando otro texto, me lo coloque arriba? Entonces este content align que pusimos arriba permite especificar del padre, porque este es el padre, permite especificar la alineación de todos sus elementos hijos, todos los elementos hijos. Pero si yo quiero alinear específicamente un elemento hijo dentro del box, lo puedo hacer. Lo que tengo que hacer es, voy a poner esto en varias líneas de nuevo, así se ve un poquito más ordenado. Lo que tengo que hacer es agregar otro parámetro. Ese otro parámetro que voy a agregar siempre va a ser el parámetro modifier, y ese modifier le voy a poner de nuevo el modifier, le ponemos punto, y aquí tiene una función o un elemento que se llama align. En ese elemento o esa función que se llama align, yo le puedo poner otra vez el objeto align y por ejemplo decirle que lo quiero arriba a la izquierda. Lo queremos en ese caso arriba, arriba a la izquierda. Estamos con el sí, arriba a la izquierda, y vamos a hacer que esto se actualice. Aquí me está mandando a llamar esto. Si les genera este problema y esto aparece de color rojo, lo que podemos hacer es quitarlo y regresamos de nuevo hacia la parte de abajo. Esto es a veces muy común y volvemos a actualizar. Ya van a notar que ahí ya aparece en la parte de arriba. Si alguna vez les sucede ese problema, vénganse a la parte de los import y revisen que ninguno se encuentre en rojo. Si hay alguno que se encuentra en rojo, entonces bórrenlo y vuelvan a darle refresh acá y debería de volver a aparecer. Con esos errores ya se van a ir dando cuenta que conforme vayamos trabajando, pues nos vamos a ir haciendo muy familiar con ello. Entonces, si se dan cuenta, ahora el que dice generando otro texto, se lo voy a hacer un poquito más grande para que lo puedan ver.
El que dice generando otro texto ya está en la parte de arriba porque yo le puse top M. Entonces yo le puedo decir que lo quiero abajo al centro, por ejemplo. Entonces ahí me lo mueve hacia abajo al centro. O le puedo decir que lo quiero también abajo, pero a la izquierda. Entonces botón Start. Y ahí lo mueve abajo a la izquierda. Entonces ya si se dan cuenta, ya tengo otro texto colocado en diferente ubicación. Puedo incluso agregarme otro texto. Aquí le pongo otro texto. Y a este texto le vamos a poner generando un tercer texto. Ok. Esto para que se vea más ordenado, voy a poner así, en 2 líneas. Le ponemos coma. Si se dan cuenta, lo coloco encima, pero yo puedo de nuevo poner el parámetro modifier, luego poner modifier punto y decirle que ahora lo quiero alinear, y ahí le ponemos align abajo. Y ahí se encuentra, bueno, arriba, perdón, y ahí se encuentra alineado a la parte superior. Entonces ya tenemos generando un tercer texto, ese es un texto, generando otro texto, representados en diferentes posiciones. ¿Cómo lo hemos hecho? Este es el principal para decirle cómo quiero que se alineen todos los elementos del padre. Utilizo el parámetro content align y ahí le especifico cómo quiero que se alineen. Pero si quiero alinear elementos específicos, entonces de cada elemento, ahí sí es de cada elemento, estos son los elementos de este contenedor, de cada elemento utilizamos el modifier y del modifier utilizamos la función align. La función align le dice en ese caso cómo quiere específicamente que se alinee el elemento específico. Estamos hablando del elemento específico. Y con eso pues ya tenemos listo nuestro elemento principal. Quiero que vean un efecto. Lo voy a poner acá. Voy a poner a este 20 y 20 y lo voy a poner en el modify. Van a notar que ahí se ve bien chiquitito y aunque yo tengo 3 cuadros de texto no se logra visualizar, está muy pequeñito. Pero yo puedo agregarle a estos elementos, le puedo agregar un scroll vertical. Como aquí le colocamos el background y ese scroll vertical es parte del modify, entonces yo puedo poner aquí, le voy a dar enter, puedo poner un punto y le puedo poner la propiedad que se llama, o la función que se llama vertical scroll, y adentro del vertical scroll puedo utilizar un remember scroll state. Y la diferencia es que este vertical scroll que acabamos de agregar en este momento no se puede previsualizar acá. Tal vez notaron que la caja se hace más extensa cuando no lo teníamos. Cuando esto no estaba, la caja era muy pequeña. Se lo voy a quitar solamente para probar. Vean, cuando no lo tiene, me faltó, tengo que quitar el paréntesis. Cuando no lo tiene, la caja es muy pequeña, del tamaño específico, pero cuando se lo agregamos, la caja se convierte en una caja más grande. Pero el scroll no funciona aquí. O sea, yo aquí puedo hacer y presionar y no hace absolutamente nada. Entonces, ¿qué puedo hacer para poderlo previsualizar? Lo tengo que correr en el emulador. Entonces, lo ejecutamos en el emulador. Y aquí en el emulador, le voy a dar un zoom. Aquí en el emulador se van a dar cuenta que aquí sí ya funciona el scroll. O sea, aquí logran ver la G y vean, ahí internamente voy desplazando y voy moviendo los demás elementos. Entonces, ese es una manera de agregarle un vertical scroll. Le puedo poner un vertical scroll o le puedo poner un horizontal scroll para poder, en este caso, visualizar los elementos. Esa es una manera de utilizar los vertical scroll. Preguntas con el box. ¿Dudas con el box? No. Bien, vamos a trabajar ahora con otro layout. Vamos a trabajar con el layout column.
vamos a ver la diferencia entre el box y el column. Acuérdense que debo de crearme una función de tipo composable y a esta voy a crearme una función que se va a llamar myColumn. Es como buena práctica cuando estamos trabajando con funciones de tipo composable. Es buena práctica que a las funciones de tipo composable les agreguemos una mayúscula. ¿Okay? Es buena práctica que la iniciemos con mayúscula solo a las funciones de tipo composable, o sea, las que usemos con Jetpack Compose. Pero ya las funciones que son parte de una clase o que son funciones independientes, pues podemos seguir las reglas que ya hemos aprendido anteriormente, que las primeras, inician siempre con una letra minúscula. Bien, ¿cómo funciona el column? Voy a poner aquí, así como el box, colocamos el column. Y si se dan cuenta, dentro del column, esa es la función column. Aquí le puedo agregar paréntesis si yo quiero. Y adentro de esta, como ya le he puesto llaves, funciona igual. Adentro voy a colocar los elementos. Y voy a decirle que necesito un elemento que diga texto 1. Voy a poner otro que diga texto 2 y otro que diga texto 3. Y nos vamos a ir al preview. Si se dan cuenta, en el preview no lo estoy previsualizando. Y esto es interesante que ustedes lo deben de considerar. ¿Por qué no lo estoy previsualizando? Porque la función que es de tipo preview, aquí está mandando a llamar myBox, que era el que teníamos previamente creado. Este no está mandando a llamar el myColumn. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Voy a comentariar este y le voy a decir que voy a mandar a llamar ahora myColumn. Y ahora sí, ya que mandamos a llamar myColumn, si se dan cuenta, ya tengo los 3 cuadros de texto. Esos 3 cuadros de texto que acabamos de agregar, si observan, a diferencia del box, el box lo que le hace es colocar los elementos uno encima de otro, y si yo quiero acondicionarlos, pues puedo hacerlo a través del modify. Pero en el caso del column, lo que hace es colocar los elementos uno abajo de otro. O sea, uno en forma consecutiva los ordena de manera vertical, los ordena uno abajo de otro, uno abajo de otro. Esa es la ventaja que tenemos con este elemento. Esa es la ventaja que tenemos con este elemento. Entonces, si seguimos revisando, el tamaño de este column, si observan, el tamaño de ese column va a ser el tamaño de los elementos que lo contienen. Así que todo este espacio que tenemos dentro de nuestro dispositivo, este es el dispositivo móvil, todos los elementos que tenemos dentro del dispositivo móvil no se está utilizando. Entonces, como no se está utilizando, por eso es de que probablemente cuando lo estemos ejecutando no lo podamos visualizar. No lo podamos visualizar. Así que, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues así como aprendimos a usarlo con el box, aquí puede tener otro comando que se llama modify. Agregamos la clase modify, que debe de ser siempre esta, vean. Siempre tienen que buscar la que dice androidx.compose.ui. Si seleccionan cualquiera de las que están arriba, probablemente les pueda ocasionar algún tipo de inconveniente. De hecho, vienen de otra, si se dan cuenta, vienen de otra clase, de androidx modifyui.modifyui.company. Entonces debe de ser este de aquí abajo. Aquí le ponemos punto para que rellene todo el espacio, o ese contenedor ocupe todo el espacio. Le pongo fill max size. Entonces ahora, si se dan cuenta, si coloco el mouse encima, ya me coloca un borde de color azul indicando que ese es el tamaño del contenedor, que en ese caso sería nuestro column. Y lógicamente que arriba puesto pues los 3 elementos. ¿Cómo podemos hacer para colocarle tamaño a los textos? Para que estos se puedan acondicionar. Aquí les voy a enseñar una manera de poderlos acondicionar de manera automática. Vamos a poner aquí al texto, al primero que tenemos acá, le pongo una coma y voy a usar siempre el modifier. Y dentro del modifier voy a utilizar el modifier punto. Y este tiene una propiedad, no es el white, sino que en ese caso es la propiedad wake.
es diferente. Y con esa propiedad waves le voy a colocar 1f. Y esta misma le voy a colocar también a la que tenemos en la parte de abajo. Y ahí tenemos en ese caso especificado el tamaño. Voy a actualizar esta parte de acá. De nuevo, por eso es que no lo actualiza. Si le llega a suceder eso, como les recuerdo, pueden irse a la parte de arriba del import y revisar que no esté nada en rojo, y luego regresar hacia la parte de acá donde estábamos trabajando y actualizar. Y ahora sigo. Si notan, lo que acabamos de hacer ahora es que el alto, más que todo se llama weight, pero es como digamos el espacio de su contenedor padre dependiendo de la posición en la que se ordenen. Como los estamos ordenando de manera vertical, entonces este va a ser como el ancho de manera vertical. Aquí lo que estoy usando son básicamente porcentajes. Esto lo que le está diciendo es que estos tres elementos que tenemos acá en porcentaje ocupen el mismo espacio. Por eso, si se dan cuenta, los tres son del mismo alto, son del mismo tamaño. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si al del centro le pongo 2F? Si al del centro le pongo 2F, significa que el del centro va a ocupar 2 veces el tamaño de los anteriores. Entonces aquí, si lo tratáramos de medir, básicamente este cabe 2 veces aquí adentro. El del centro ocupa 2 veces. ¿Qué pasa si le digo, por ejemplo, que el tercero sea un 3F? Lo que hace que el tercero básicamente ocupa el tamaño de 3 veces lo que ocupa el primero. El primero cabe 3 veces aquí. Esto básicamente lo que hace es un porcentaje, digamos, de que divide el tamaño completo. Si son 1000 píxeles, divide los 1000 píxeles entre 3 más 2, 5 más 1, 6, lo divide entre 6. Y de esos tamaños, de ese valor dividido entre 6, ocupa, digamos, para ocupa 3 veces el tamaño, 2 veces el tamaño y una vez el tamaño. Imagínense que el tamaño de la pantalla, para hacerlo más exacto, sea un tamaño de 600. Entonces lo que hace es dividir, si sumamos 3 más 2, 5 más 1, 6, lo que hace es dividir 600 entre 6. Entonces la unidad me va a dar 100 píxeles. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? El primer elemento va a ocupar 100 píxeles. El segundo elemento va a ocupar 200 píxeles. Y el tercer elemento va a ocupar 300 píxeles. Entonces, es puesto como una operación matemática interna para dividirlo como en porcentaje. Eso es lo que normalmente se le coloca en ese caso cuando utilizamos esos modificadores 1F o 2F o 3F. Pero también voy a copiarme estos tres. Y los voy a pegar en la parte de abajo y me voy a colocar estos, los voy a colocar como comentarios. También yo necesariamente, si no quiero que él acomode los tamaños de los objetos, los acomode digamos de manera porcentual, yo le puedo especificar el alto específico. Digamos que el alto específico van a ser 100 dp, 100.dp. Y lo mismo le vamos a asignar al que tenemos abajo. Aquí tenemos el que está abajo. Entonces ahora se observan los tamaños de los objetos son de 100 píxeles, si lo queremos ver de esa manera, o que son 100, el valor de 100 píxeles, básicamente como en porcentaje. ¿Cómo podemos hacer ahora para que estos elementos, vean, este tiene 100, este tiene 100, este tiene 100? Si se dieron cuenta con el ejemplo anterior, yo distribuía los elementos en el ancho de la pantalla, pero lo que hacía era cambiar el tamaño de estos objetos hijos.
de acuerdo al original, lo que hacía era acondicionarlos a estos elementos hijos. Pero ¿qué pasa si yo quiero que conserven el tamaño de 100, 100 y 100, pero que se distribuyan dentro del contenedor padre? Para eso ya tenemos que utilizar una propiedad del contenedor padre. Entonces lo que vamos a hacer es, como ya tenemos un modifier, voy a dar enter. Entonces acá le ponemos una coma y hay una propiedad que se llama vertical arrayment, que en este caso es como yo quiero organizarlos de manera vertical a esos tres elementos que acabamos de generar. Y ahí vamos a usar la palabra arrayment o la clase arrayment, y aquí le puedo poner, por ejemplo, space around, space between o space in. Vamos a probar primero el space between. Y si observan, ya se acomodaron de manera vertical. Pero este sigue teniendo un tamaño de 100, este un tamaño de 100 y este un tamaño de 100. La diferencia es que el espacio que hay entre cada uno de ellos se calculó de manera automática, dejándolo exactamente igual. O sea, el espacio que está aquí con el espacio que está acá es exactamente igual. Y los ha distribuido desde la parte superior hasta la parte inferior. Pero existen otras opciones. Veamos cómo se ve el space around. La diferencia del space around es que ahora el espacio tanto arriba como en la parte de abajo es igual. Vean, aquí este espacio es igual y luego los ha distribuido al centro con un espacio totalmente distinto. O sea, deja un margen en la parte de arriba y luego los distribuye en la parte del centro. Ese es el space around. También existe el space evenly, que si observan el space evenly, ese sí lo que hace es que el margen de arriba es el mismo que el de acá, es el mismo que el de acá y es el mismo que de aquí abajo. Entonces, tres formas de acondicionar los mismos elementos haciendo uso de esa parte del space. Pongámosle colores para poderlos diferenciar mejor. Le voy a poner acá, los voy a acondicionar mejor para que los podamos ver, porque pues así cuesta diferenciar en este caso los parámetros. Yo siempre lo que hago es colocar paréntesis acá y luego colocar los parámetros abajo. Como es parte del modifier, entonces al modifier yo le puedo colocar aquí un punto. Tiene que quedar aquí un punto y aquí le vamos a poner el background. El background y le vamos a poner un color.sign, por ejemplo. Y vean, ahí aparece de color signs. Entonces lo mismo vamos a hacer con el otro. Los voy a acomodar acá para que se vean mejor. Este es otro parámetro. Este es paréntesis. Entonces al este le agregamos el punto y en lugar de ponerle color sign le vamos a poner color blue. Más adelante vamos a trabajar con colores, pero por el momento para que sepan cómo funciona le voy a poner color blue y lo mismo vamos a hacer con el otro. Lo vamos a condicionar. Y aquí ponemos el punto y a este le vamos a poner red. Entonces ahí tenemos justamente los tres elementos y adicional a eso pues le vamos a poner un ancho. Entonces le voy a poner acá un punto. Aquí vamos a empezar con este, le voy a poner un punto y aquí el ancho sería que me ocupe todo el ancho. Vean, si le pongo max size, lo voy a poner para que vean que si le pongo max size, entonces ocupa todo el espacio que tenemos asignado para él, porque pues internamente le aplicó en ese caso los porcentajes que ya le habíamos puesto anteriormente, pero os estaría en ese caso sobreescribiendo con el high que ya tenemos arriba. Pero existe otra que se llama max wide. Ese max wide si solamente trabaja con el ancho, ocupa solamente el ancho total de acá. Entonces este mismo se lo vamos a poner a este que tenemos acá y ese mismo se lo vamos a poner a este que tenemos acá.
Y ahí ya tenemos los anchos totales para cada uno de esos elementos. Bien, con eso ya hemos visto cómo funciona todas las características que tiene en este caso el objeto column. Primordialmente lo que debemos de saber del layout column es que ordena los elementos de arriba hacia abajo, en ese orden, de arriba hacia abajo, y que adicional a eso lo que debemos de saber es que yo puedo ordenarlos de acuerdo a su contenido, puedo digamos arreglarlos u ordenarlos de una manera diferente, o puedo también dentro de cada uno de los elementos especificar el alto y el ancho que estos van a ocupar, si así lo deseo. Ya vimos que lo podemos hacer en porcentajes. Si lo hacemos en porcentajes, entonces yo me olvido por completo. Si pongo 1F, 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 entonces yo ya sé que los tres elementos van a tener el mismo tamaño. No tengo que hacer ningún cálculo. No importa el tamaño del dispositivo. Los tres elementos dentro del contenedor van a tomar el mismo ancho, el mismo alto cada uno. Es automático. O sea, yo no tengo que hacer algún cálculo. Antes lo que se hacía es que a base de código uno colocaba, hacía el cálculo del tamaño de la pantalla y calculaba en base a eso, dividiéndolo entre 3 para asignarle a cada uno el ancho a través de código. Hoy no es necesario, hoy solamente con estas propiedades podemos cambiar esas proporciones. Solamente nada más es de tener un poquito de imaginación para que se puedan agregar. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si aquí empiezo a agregar más cuadros de texto? ¿Ve? Ahí estoy copiando y pegando el mismo cuadro de texto. Va a llegar a un punto en que vamos a ocupar todo el espacio. O sea, ahí ocupamos todo el espacio y si se dan cuenta ya no hay más hacia abajo. ¿Cómo puedo hacer de nuevo para poderle agregar a este elemento un scroll vertical? Así como aprendimos anteriormente, nos vamos al padre. Ya vimos que el padre es esta columna. Entonces aquí están sus propiedades. Le pongo, eso era parte del modifier. Entonces en el modifier le pongo punto vertical scroll. Y aquí le colocamos en el vertical scroll remember scroll state. Y con eso, con estas líneas que acabamos de agregar acá al modifier, automáticamente ya le agregó a esto una barra vertical, con la diferencia que aquí no se puede ver. Para eso tenemos que verlo corriendo en el emulador. Ahora la pregunta es, ¿por qué en el emulador no me aparece esto mismo que tenemos en la vista previa? Pues la respuesta es bien simple. Voy a quitar ahorita el emulador. La respuesta es bien simple, porque este es el preview. O sea, en el preview, si se dan cuenta, estoy mostrando my column, pero en la pantalla, que es en la parte de arriba, estoy mostrando my box, que esta es la que se corre ya directamente en el teléfono. Entonces aquí debo decirle que corra my column. Y ahora si lo corremos, ahora sí ya tengo directamente corriendo en el emulador y ya tiene un scroll. Vean. O sea que con eso que acabamos de hacernos en este momento, yo ya podría crearme una lista de valores, si así lo quisiera. Automáticamente podríamos adjuntarle esa lista de valores. Este emulador está muy pequeño, ahí está. Podríamos adjuntarle ya una lista. Imagínense que necesitamos generar una lista de productos. O sea que con esta lógica que acabamos de hacer, ya puedo poner una lista infinita de productos, similar a la que ustedes ven en unos famosos carritos de compra. No se hace así, pero para que más o menos tengan una idea de qué es lo que podrían estar creando ya directamente con esta parte de la aplicación. Vamos a ver ahora el último. Vamos a vernos aquí. Voy a poner un comentario. El layout row. Y me voy a crear una función de tipo composable. Le voy a poner fun my row. Y aquí adentro, pues de manera interna nos vamos a crear nuestro primer elemento, que es un row. Y este row, por supuesto, debe de llevar, ya si aparece de color rojo, significa de que lo debemos de importar. Le damos
Alt Enter. Y ahí le dice que lo queremos importar. Debemos de importarlo del Composable. Y ahí está. Ahora aquí adentro vamos a hacer lo mismo. Voy a poner un text que diga texto 1, texto 2 y texto 3. Lógicamente, bueno, me voy a quitar esto y lo voy a poner en preview. Lógicamente en el preview me sigue apareciendo my column, porque si se recuerdan, en el preview estamos mandando a llamar my column y debo de mandar a llamar my row. Entonces, ¿cuál es la diferencia ahora con estos elementos del my row? Que los valores se alinean de izquierda a derecha. Se observan, lo voy a poner aquí en grande. Se observan aquí en la parte superior, aquí ya podemos observar que text 1, text 2, text 3 están alineados de izquierda a derecha. Entonces, la diferencia con el column es que en el column, en este caso, nosotros los ponemos de arriba hacia abajo, con el row de izquierda a derecha, y con el box uno encima de otro, o alinearlos dependiendo de algún tipo de alineación específica que nosotros querramos colocar. Como siempre, el objeto que estamos generando, que es el row, ocupa solamente el espacio de su contenedor. Eso sí quiero que lo tengan en mente. De manera predeterminada, el tamaño de un row, de un column o de un box es el tamaño original, es el tamaño de su contenido. ¿De acuerdo? Si yo sigo agregando más elementos, él se va a ir ajustando a su contenido. Pero si yo quiero modificar el contenido del elemento del row, entonces puedo colocar en ese caso siempre un modify, el parámetro modify, y ponerle en ese caso un modify y decirle que me lo rellene con el file max size. Entonces ahora sí, el contenido que tenemos, si se dan cuenta, este row ya ocupa todo el ancho y el alto de nuestra pantalla, que es lo que necesitamos ver. Estos elementos que tenemos acá también los podemos como reordenar. También los podemos como reordenar. ¿Cómo hacemos para reordenarlos? Voy a poner aquí de nuevo esto por separado. Y aquí ponemos otro parámetro y le decimos siempre el horizontal arrayment. Y en ese horizontal arrayment mandamos un arrayment y le ponemos siempre, por ejemplo, space between. Y si se dan cuenta, ahora ya están ordenados de manera horizontal, pero dejando un espacio específico. Anteriormente, esta propiedad lo que hacía era ordenarlos o, digamos, calcular su tamaño o el espacio entre ellos, pero de manera vertical. Sin embargo, ahora ya lo ocupa de manera horizontal. También los puedo reordenar. Voy a poner este parámetro por el momento con comillas. También puedo hacer el mismo proceso que aprendimos hace rato de poner el modifier y decirle que el modifier .white, ahora el white ya no va a trabajar de manera vertical, o sea, ya no va a ser alto, sino que va a distribuir el ancho, y le puedo poner también 1F. Y si agregamos esto a todos los cuadros de texto, van a notar que al momento de que los distribuimos, ya tenemos otra vez aquí arriba. Si no los distribuyes, porque aparece esto. Esto es cada vez que usamos el white, generalmente lo saca de una librería externa que no es compatible. Pero si se dan cuenta, ahora ya están distribuidos de manera horizontal. O sea, aquí ya ocupan el tamaño cada uno de ellos en porcentaje y las reglas son las mismas. Si yo le pongo 2F, entonces significa de que este contenedor, el del centro, ocuparía 2 veces el tamaño del primero y del segundo. Y así en porcentajes yo puedo ir distribuyendo esos mismos valores. También podemos trabajar con la parte del tamaño. Voy a
copiar estos para que queden ahí como referencia. Y voy a comentariar esto. Solamente para que queden como referencia. De la misma forma, yo en lugar de ponerle un white, puedo ponerle un weight, perdón. Y decirle, por ejemplo, que los quiero de 100 dp. Y esto mismo se lo copiamos al de abajo. Y se lo copiamos al de abajo. Y vean, ahí están del mismo tamaño. De 100, el tamaño de 100. Y justamente aquí sí ya puedo habilitar la opción que teníamos en la parte de arriba para que los organice de manera horizontal. Vean, ahora son del mismo tamaño, pero coloca un espacio entre ellos calculado de acuerdo a lo que nosotros le hayamos colocado. Entonces el proceso es el mismo. También a este sucede el mismo efecto. ¿Qué pasa si yo lo coloco demasiadas veces? Van a notar que aquí el tamaño es muy grande, o sea, hay más textos hacia la parte derecha, pero yo puedo agregarle en la parte de arriba al modifier, puedo agregarle un punto y este tiene un horizontal scroll y ahí le ponemos un remember scroll step y ya le agregaríamos en este caso un scroll horizontal. O sea que estos textos de acá ya se podrían movilizar, solo que hay que probarlos directamente en la parte del emulador. Solo que aquí, como siempre, para que funcione en el emulador, yo tengo que decirle desde aquí arriba que en lugar que ejecute my column, que ejecute my row. Lo actualizamos. Y ahí tenemos ahora un horizontal scroll. Entonces, si alguna vez en algunas aplicaciones han encontrado un horizontal scroll de imágenes, por ejemplo, que se pueden desplazar de izquierda a derecha, así es como lo hacen. Lo que hacen es poner la serie de imágenes, que más adelante vamos a poner cómo se hace, y ponerle la propiedad horizontal scroll al modifier para ese objeto row, que me permite en ese caso dibujar esa parte. ¿Preguntas? ¿Dudas? Esto conforme vaya dando la práctica. Dígame. ¿En cuál? ¿En el de arriba? Este. ¿Cuál error? Ah, usted le da error. Va, lo que sucede es... Va, revise en la parte de arriba si tienen algún import. Aquí es importante revisar la parte de los import. Por ejemplo, si donde le da error es en el white, white, entonces tenemos que irnos a la parte de arriba y revisar en los import cuál es el white que me está generando. Por ejemplo, el white que debería de estar generando es este, el que dice import android x compose.foundation.layout.white. Si hay alguno white que sea diferente, si busca en la lista y hay otro white diferente, es porque ese es el objeto que está importando. Entonces hay que borrarlo y volverlo a importar. O si tiene aquí en la parte de arriba, así como lo teníamos hace rato, que me aparecía de color rojo, entonces eso significa de que ese import no es compatible. Hay que borrarlo y volverlo a importar. Ese es un error. Es un error de Android Studio, que de hecho el año pasado era todavía más frecuente. Ya en las nuevas versiones lo han ido quitando un poco más, pero el año pasado siempre había una parte donde importaba algunos elementos que no eran los correctos con la parte de Jetpack Compose. Pero es un error de Android como tal. Entonces uno tiene que venir aquí arriba y buscar que todos estén correctos. Entonces aquí si se dan cuenta, por ejemplo, el white debería de ser de esta librería y el height debería de ser de esta otra librería. Si viene de uno diferente, entonces ya nos genera problemas. Y si tiene... ¿Perdón?
Si gusta, para poderlo ver, no sé si puede compartir la pantalla. Voy a dejar de compartir la mía. Ajá, no tiene error arriba, pero y en la parte de abajo donde le muestra el error. Aquí le he puesto 100, y es punto. Ajá, ese era, ahí es punto. Bien. De todos modos, el video les va a quedar para que ustedes lo puedan seguir revisando. Tengan cuidado siempre con las comas, los puntos, paréntesis. Estos se van a acostumbrar porque pues lógicamente es Kotlin, es Android Studio, entonces la sintaxis es un tanto diferente, pero conforme lo vayan utilizando se van a ir acostumbrando a cómo funciona en los diferentes editores y principalmente, por ejemplo, acostumbrándose cuándo debe ser un paréntesis, una llave, etcétera, etcétera. Es cuestión de acomodarse nada más. Al principio eso no es solamente de ustedes, a cualquiera le pasa. Al principio uno cuesta acostumbrarse porque uno no hay a dónde abre y cierra la parte de los paréntesis y las llaves y cosas como eso. Pero por lo demás así funciona. Bueno, si no tienen dudas, solo recordarles que mañana es el examen de desarrollo de software. Va a estar disponible durante todo el día para que ustedes lo puedan desarrollar, para que se tomen el tiempo de hacer el examen. Y el día domingo va a estar el examen de móviles, para que también lo recuerden, que el día domingo van a tener que desarrollar ese examen. El día de mañana vamos a tener clases normales, siempre a las 2 de la tarde. Va a ser en línea, ahí está el link en la plataforma para que lo puedan revisar. Traten de hacer los ejercicios, yo les voy a subir ya el video. Traten de hacer los ejercicios o lo que hemos puesto ahorita. Yo más adelante, cuando ya tengamos más avanzado la parte de Jetpack Compose, les voy a poner unos ejercicios en la plataforma para que los puedan empezar a realizar. Pero por el momento pues nada más esto es lo que le quería en este caso mostrar. Si no hay preguntas, entonces eso sería todo y nos veremos mañana a las 2 de la tarde.